alcanzó y en la cruz por mí murió. Mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Para el creyente, para la iglesia, lo que debe saber en cuanto a la obra de Dios en su vida y cómo está construida la iglesia y cómo funciona y cuál es el propósito de la iglesia. Necesitamos volverle a dar el paso, pero será en otro tiempo. Abran en Efesios capítulo 4, capítulo 5. Estamos en el capítulo 5 y algo que aquí señala lo que vamos a ver hoy es que nosotros debemos ser sabios en el Señor, ser sabios en Cristo Jesús. Que nuestra sabiduría dependa del Señor, venga del Señor. Hace unas semanas el hermano nos predicaba acerca de la sabiduría que viene de Dios, que es pura, que es santa, que no tiene mancha, que está lleno de santidad. Y él basó su mensaje en Santiago capítulo 2. Entonces aquí, ahora vamos a ver Efesios capítulo 5. Les invito a abrir su Biblia y vamos a leer ahí en el versículo 7. Versículo 7 hasta el versículo 14. Ahí en sus lugares leemos, dice así, Efesios capítulo 5, versículo 7. ¿Leemos? No pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vamos a orar, Dios. Bendito Señor, te damos gracias en este momento porque tenemos la dicha de meditar tu palabra. Te rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe y todos seamos edificados en tu nombre. A ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hablamos de que dentro del plan de Dios, hablando del capítulo 1 al capítulo 3, habla de los privilegios. Eso se entiende que el Señor se refiere a nuestra posición. Nuestra posición. Lo que ya somos. No lo que vamos a hacer. Lo que ya somos en el Señor. Porque Él nos bendijo. Él nos escogió. Él nos adoptó. Él nos selló. Él nos hizo criaturas suyas. ¿Sí? Ya somos. Él dice que nos dio vida con Cristo Jesús. Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Ya somos. Esa es nuestra posición. Eso le llamamos privilegio. Y la segunda parte, que comprende el capítulo 4 al capítulo 6, habla, como ya les he dicho antes, de responsabilidades. No nos gusta muy bien esto,
pero cuando el Señor habla de responsabilidades es con base a lo que edifica la vida, lo que glorifica su nombre. Lo que Él quiere es que usted y yo andemos en sus caminos y de una manera sabia. Por esa razón, ya en el capítulo 4, usted debe andar en esa vocación. ¿Cuál es su vocación espiritualmente hablando? Es que es cristiano, es seguidor de Cristo. Y la otra responsabilidad es que juntos, o usted debe tener la iniciativa de guardar la unidad del Espíritu en la iglesia. Que hace un vínculo, un mismo sentir. Y como les decía antes, el enemigo, su objetivo es destruir a las familias. Entonces no permitamos eso, hermanos. La otra parte, hermanos, que tenemos aquí es cada uno llevando su responsabilidad en la iglesia. Y ya en el capítulo 5, bueno, ahí señala en el versículo 2 que debemos nosotros andar en amor. Y es amor cristiano, es amor de Cristo. Yo estuve viendo esta palabra, cómo lo usa allá, cómo usa el apóstol Pablo allá a los Corintios, que lo que no tiene límites, lo que no tiene ley, lo que no debe tener barreras, es precisamente el amor de Cristo, el amor cristiano dentro de la iglesia. Pero también Pedro habla del amor fraternal. Juan habla del amor fraternal y está hablando del amor de Cristo, el amor ágape, eso que empatiza, eso que Cristo Jesús hizo por nosotros, que Él tomó nuestro lugar, Él nos compró. Entonces dice que ese amor cristiano nosotros lo debemos reflejar a nuestros hermanos, en nuestra familia y en la sociedad. Bueno, debemos identificarnos como personas que conocemos a Cristo Jesús, que nuestro objetivo es glorificar al Señor. Todo lo que hablamos, todo lo que decimos debe glorificar al Señor. Así debe ser, mis hermanos. Eso se llama responsabilidad. Entonces, ya aquí en el capítulo 5, en la segunda parte, entonces yo les mencionaba de ser sabios, pero ser sabios en el Señor. Y cuando hablamos de ser sabios o de sabiduría, ya les he dicho antes que no se trata de las destrezas, de las habilidades, de los conocimientos, de las ciencias que usted puede conocer o puede aprender en la escuela, estudiando, digamos que tenga muchos conocimientos sobre algunas ciencias. Aquí se refiere específicamente, hermanos, esa sabiduría que implica inteligencia, que implica prudencia, paciencia, equilibrio en la vida moral, llevando el propósito de glorificar a Dios. Es decir, esto es aplicable en la vida espiritual, en la vida cristiana. Ser sabios en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son las propuestas que el Señor en su palabra hace para nosotros, para la iglesia? ¿Cuáles son esas mensajes? Y aquí tenemos en el versículo 6, vamos a ver la primera propuesta, hermanos, el ser sabios, mis hermanos. Número 1, el ser sabios, dice aquí el versículo 6, vamos a leer, hermanos, dice así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ser sabio, entonces, la primera propuesta que hace aquí este párrafo, el Señor escribe, el apóstol Pablo escribe esto, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, la primera propuesta, el ser sabio en Cristo Jesús, es que usted no se deje engañar. Que usted no se deje engañar. ¿Cómo puede ser engañado, hermanos? Mire, vamos a Colosenses, allá adelantito está Filipenses y está después Colosenses, adelantito. Aquí en mi Biblia son 1,
2, 3, 4 páginas, 4 hojas. 4 hojas. Y ahí tenemos Colosenses capítulo 2. Fíjense bien la recomendación que hace aquí el apóstol a la iglesia y a los cristianos. Ahí dice en el versículo 6, dice así, hermanos, leemos juntos. Juntos leemos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Enseguida dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, aquí la recomendación para ser sabios en el Señor es que usted no se deje engañar de ninguna manera. Y vamos hablando acerca del aspecto moral, del área moral. Una de las cosas que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado es no hacer alianzas con otras personas. Personas que no creen en Dios, que son ateos. Personas que están en contra de Dios. Y al estar en contra de Dios, no solamente es que no creen, sino que hablan mal de Dios. Usted tiene que poner límites a esas personas. Tiene que actuar de una manera sabia. Porque el que se enrola o hace amistad y se acomoda a la persona que rechaza la Biblia, que está en contra de los cristianos, que está en contra de Dios, si usted se enrola, se contagia. Usted se va a contagiar con esas ideas que la persona tiene. Y en cierta manera, si por alguna razón usted está trabajando con cierta persona, ponga usted límites. De tal modo que esa persona no haga influencia en usted. Porque dicen que la lógica es que ponemos a una persona en una parte alta, por lo menos unos 20 o 30 centímetros arriba, digamos en un escalón o en un piso firme, y ponemos a la otra persona en la parte de abajo, del mismo peso, o quizá menos, y usted lo quiere levantar, y la persona va a querer bajarlo de donde está usted. Dice que la lógica va a poder más el que está abajo que el que está arriba. Y es la misma situación. Usted tiene que poner límites a ciertas personas, ciertas ideas. Yo recuerdo en una ocasión, estaba platicando, estábamos ahí, pues me acerqué en una taquería y estaba yo platicando con el taquero mientras me servía, y estábamos hablando acerca de Dios, y entonces llegó otra persona con una vestimenta así muy extravagante, y estando platicando con el taquero, pues hablábamos de Dios y estábamos ahí conversando de una manera muy amena, muy agradable. Pero cuando esta persona oyó, y entonces él empezó a meter sus ideas, y yo, como le estaba evangelizando al taquero,
yo le tuve que poner límites ahí delante de las personas a este señor. Y me disculpa usted, porque él empezó a hablar en contra de Dios, en contra de los cristianos, en contra de la Biblia, y yo le tuve que poner límites allí públicamente a esa persona. De una manera así prudente, le hablé y le dije: mire, permítame usted, si quiere usted platicar sobre este tema que estoy platicando aquí con el taquero, bueno, vamos a apartarnos, platico con usted. Y la persona pues ya no interrumpió más. Pero tampoco pudimos continuar con la plática. En otra ocasión yo seguí platicando con el taquero, gracias a Dios, él recibió a Jesús, ya está con el Señor. Pero en cualquier momento, una persona conocida, usted tiene que ponerle límites, tiene que ponerle barreras. Si la persona no quiere nada con el Señor, ok, ore por él y que Dios lo ampare. Pero usted tiene que poner límites. ¿Cuál es la recomendación aquí según este versículo? Versículo 6. ¿Cuál es la recomendación, hermanos? Vamos a leer. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en él. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Eso quiere decir que usted nunca se aparte la bondad en su corazón. Proverbios 3:2 dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Es decir, la nobleza, la bondad, la sensibilidad, la docilidad debe caracterizarle a usted como una persona que conoce a Cristo Jesús, que se ha dispuesto usted a seguir al Señor. Entonces, no hay que dejarse engañar, ni por comida, ni por tradiciones, que esto, que aquello, que algunos citan en el Antiguo Testamento, que usted no debe comer estas cosas. No se deje influenciar. ¿Estamos? ¿Sí, hermanos? Porque eso es lo que recomienda aquí. Esto nos lleva a vivir y a actuar de una manera sabia, pero lo estamos haciendo en el nombre del Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando el enemigo llegó ante Jesús? Jesús, después de haber orado y ayunado durante 40 días y 40 noches, y dice que el Espíritu Santo le llevó al desierto, y ahí el enemigo tentó a Jesús. Y él, de una manera sabia, muy sabia, y en el Señor estaba bien capacitado, había pasado tiempo con el Señor, con su Padre Celestial, estaba revestido del Espíritu Santo, de tal modo que ante las propuestas del enemigo, de la lujuria de los ojos, de la lujuria de la carne y la vanidad de la vida, eso es lo que le presentó el enemigo a Jesús. Jesús, de una manera sabia, con las Escrituras, usando las Escrituras, pudo hacer frente a esto. Y en la última palabra dice Jesús al enemigo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Recuerdan esto, no, hermanos? Entonces, regresamos aquí a Efesios, lo que dice el versículo siguiente, capítulo 5, versículo siguiente. Entonces, aquí vemos, hermanos, que para la propuesta del Señor es que usted no se deje engañar de ninguna manera, de ningún modo. Así sea su pariente, así sea su hijo, que está abrazando ahí alguna idea, usted lea las Escrituras, y cuidado con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes,
porque cuando ellos ya entran a la secundaria y entran al bachillerato o a la universidad, ahí la escuela les empiezan a meter ideas, y usted debe estar muy firme para sostener la palabra del Señor, su convicción, y enseñar o corregir el pensamiento que trae el joven. Tenemos que tener mucho cuidado con esto y enseñarles, así como cuando ya van a la escuela, el niño va a la escuela, ya uno le recomienda al niño: no recibas dulces de extraños, no recibas absolutamente nada de un adulto. ¿Sí o no lo hacen, hermanos? ¿Sí o no? Cuídate. Y en casa, ¿qué dice? No le abras a ninguna persona ajena. ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué? Porque si es una persona extraña, pues puede pasar otra cosa. Entonces se toman medidas, se toman límites, se ponen límites al niño. Y bueno, aquí entonces en este capítulo dice, enseguida, hermanos, aquí el versículo 7, versículo 6, dice: nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Miren, hermanos, cuando una persona, un cristiano, no pone límites a esas ideas o esas ideologías de personas que están en contra del evangelio, empiezan a empatizar, empiezan a tener la misma idea, y dice: Dios se enoja. Dios se enoja. Porque cuando alguien es influenciado, inmediatamente va a correr la idea, va a contagiar a otros. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Que nadie te engañe. Versículo 7. Ahora, hay una razón aquí, hermanos. Hay una razón. ¿Cuál es la razón? Su posición. Esa posición que Dios le ha dado. ¿Dónde le ha puesto? Le ha puesto en su redil. Los ángeles dice que se gozaron cuando usted recibió a Cristo Jesús. Hubo fiesta en los cielos cuando usted aceptó a Cristo Jesús como su Salvador personal. Cuando usted fue rescatado. La oveja perdida. Usted era una oveja perdida. Entonces, ahora su posición está en Cristo Jesús. Y es lo que dice el versículo 8. Dice, leemos juntos. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos. Ahora, esta situación aquí, hermanos, es una enseñanza, una enseñanza, una palabra afirmativa, hermanos. Aquí no hay duda. La palabra del Señor no añade duda. Está hablando de una manera firme. Usted aceptó a Cristo Jesús, entonces cree usted que Cristo Jesús vive en su corazón, y ahora vamos a andar en el Señor. ¿Cómo? De una manera sabia, poniendo límites, no ocasionando para que el Señor se enoje o el Espíritu Santo se entristezca, sino que usted ya en su posición, en su vivir con Cristo y en su caminar con Cristo Jesús, a donde quiera que usted esté viviendo de una manera sincera con Cristo Jesús. Entonces, poner límites. Esta es una forma. Y enseguida lo explica. Vamos a leer versículo 9, 10 y 11. Dice así, hasta el 12. Leemos, dice así: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Fíjense bien, ahí el versículo 9 está diciendo que nosotros somos luz. Antes éramos tinieblas,
pero ahora somos luz en el Señor. Y ahí está, esto dice, porque el fruto del Espíritu es bondad, es justicia y es verdad. Estas tres cosas. El fruto, es decir, la forma de vida que usted debe evidenciar, que debe manifestar, es bondad, es justicia, es verdad. ¿Sí? Comprobando o haciendo lo que es agradable al Señor. Esa es su posición. Esa es nuestra posición. Además añade aquí diciendo, poniendo límites en el versículo 12, el versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Cómo es eso de participar en las obras infructuosas de las tinieblas? Vamos a lo más práctico. Vamos a lo más práctico. Ahorita ya se acerca el Día de los Muertos. No voy a hablar del Día de los Muertos, pero ya se acerca. Y ya ustedes pueden ver en los negocios de la ciudad, en las calles, en las casas, en las calles usted puede ver, en las escuelas, pues una promoción terrible. Y usted ve esto aquí, ve allá y bueno. Entonces, ¿cómo es eso de participar en las obras de las tinieblas? En la mañana veíamos que nuestro hermano nos compartía que el Señor Jesucristo, él citó un versículo, compartió un versículo a donde dice que Jesucristo, el Señor soberano, Él es el Señor, tiene todo el poder y en sus manos, Él dice que tiene en sus manos a la muerte y a quién más? A la vida. Al Hades. Al Hades. Y fíjense bien que el mundo celebra el Día de los Muertos y celebra a los muertos. ¿Sí o no, hermanos? Y hay una pachanga como usted no tiene idea. Una tremenda pachanga. Entonces usted, señalando a una cuestión práctica, usted debe evitar en cuanto sea posible enrolarse con ese tipo. Como dice aquí, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Porque esas fechas, hermanos, es cuando hay una situación terrible en cuanto a manifestación de los demonios. Y usted no debe participar en eso. Anteriormente estaba hablando acerca de fornicación, acerca de adulterio. Allá tenemos una lista muy grande aquí en Gálatas. Voy a leer esto rapidito. Dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todas estas cosas que se mencionan aquí y en otras partes menciona otras cosas, son obras ¿de qué? De las tinieblas. Y miren cómo termina esta parte. Dice aquí 21, dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Fíjense bien. Porque la gente que no conoce a Cristo Jesús, bueno, pues se deja llevar por la costumbre, por la tradición, se deja llevar. Y hay algunos que se mofan,
se gozan, hombre, hacen cosas que uno se sorprende, pero son ellos. Pero usted que está en una posición ya, que fue bendecido, que ha sido sellado, que pertenece a Cristo Jesús, que es una nueva criatura, ¿le corresponde? No, aquí dice enfáticamente, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Es decir, no tienen fruto de edificación en su fe. No le ayudan en su crecimiento. Al contrario, lo arrastran, lo desvían del propósito que usted tiene. Hace rato me estaba acordando esto, hermanos, que aquí están nuestros jóvenes y están tomando buenas decisiones. Y tenemos seminarios. Ojalá y nuestros jóvenes tomen la decisión de estudiar en un seminario, capacitarse para seguir al Señor. Esto edifica, hermanos. ¿Usted ha orado por su hijo? ¿Ha orado por su joven? Ojalá y mi hijo, voy a orar para que mi hijo sirva al Señor fielmente. Porque cuando su hijo va a ponerse en el camino del Señor y en este propósito, usted va a tener mucho descanso. Va a tener otros problemas, va a tener otras necesidades. Que hay que ayudar al joven, que hay que ayudar, hay que impulsarle. Eso genera otras necesidades. Pero ¿saben qué, hermanos? Son necesidades, son necesidades que edifican. Son necesidades que glorifican al Señor. Sufre usted, pero sufre por la obra del Señor. Y eso es bueno. Eso es muy bueno. Entonces, aquí esta es la recomendación. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Eso es poner límites a la vida. Y la recomendación es que nosotros seamos sabios en el Señor. Esta es una primera cosa que tenemos que considerar. No dejar que nos engañen. De ninguna manera. Aquí la recomendación es que usted se mantenga firme en el Señor. Y si alguien duerme, dice el versículo 14, versículo 14, dice así, leemos juntos ahí, hermanos, pónganse de pie, por favor, y leemos. Sí, de Efesios, versículo 14, dice aquí, leemos así, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te ayudará Cristo. Sí, hermanos, debe haber una decisión. Siéntense, hermanos. Esto quiere decir que debe usted hacer un análisis. Haga un análisis, mi hermano. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida en el Señor? Porque miren, lo que podemos afirmar es que usted ya recibió a Cristo Jesús. Pero ¿anda usted en su vocación? De cristiano, pues. ¿Anda usted en su vocación? ¿Anda usted? ¿Tiene el propósito de guardar esa unidad? Esa unidad del Espíritu Santo, lo que Él ha construido. Aquí, hermanos, es cuestión de despertar. Eso de despertar no es que alguien esté cabeceando aquí. No, sino que su vida espiritual no está bien delante del Señor. Y usted lo puede ver. Usted puede saber cómo está su relación con el Señor. Y alguien le puede decir. Entonces hay que hacer esa evaluación. Hay que ponerse delante del Señor. Y reconocer y decir, ¿sabe qué? Sí, Señor, yo tengo que arreglar esto y esto y esto y esto y esto, porque así como leímos en el Salmo 139, no podemos esconder nada. Y como dice aquí en este versículo
13. Mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Es decir, el Espíritu Santo le va a revelar, va a sacar todo lo que usted hace. Se lo va a sacar en público. Si usted no reacciona, el Señor lo va a sacar. No se va a esconder nada, hermanos. Nada, absolutamente nada. Miren, les voy a poner este ejemplo. Cuando un niño, un joven, algún día dice a sus papás, me voy a ir de la casa, pero porque no se le cumplen sus deseos, porque según al joven no se le está supliendo sus necesidades. Pero no es que los papás no se esfuercen, sino porque el muchacho quiere aquello que ni siquiera lo necesita. Entonces ya lo mencionó, ya se lo metió aquí. Y el muchacho va a ir trabajando eso en su cabeza. O cuando el esposo o la esposa dice, me voy a ir de la casa, ya lo metió acá. O cuando la esposa dice, creo que nos vamos a separar, ya lo metió aquí en la cabeza. Y lo va a ir procesando, poquito a poquito. Y solamente necesita una idea, un pretexto para ir cultivando eso. Al grado de que llega el día, de que dice aquí, la luz, todo lo que lo manifiesta. Es decir, va a salir eso a la luz. Cosas que no se van a poder esconder. Por esa razón, hay que poner límites. Hay que ser sabios en el Señor. Hay que tomar decisiones que porque aquí el plan es que usted es una nueva criatura. Dios quiere usar su vida, quiere llevarlo a un crecimiento hasta la plenitud de Cristo Jesús. Es lo que el Señor quiere. Entonces vamos adelante. ¿Sí, hermanos, se entiende? Entonces hay que poner límites, porque dice aquí en el versículo 12, porque es vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay que poner límites y ser sabios en Cristo Jesús. Hay que tomar decisiones. Haga una evaluación, haga un análisis de su vida, analice su mente, analice su corazón, analice cómo es su comportamiento, cuáles son sus palabras. Porque aquí, ya ve que aquí, hermano, pero allá afuera, ahí cambian las cosas. Y no deben cambiar, hermanos. Allá o aquí usted es un hermano y allá afuera es un hermano. Entonces eso no debe cambiar. Seguimos, hermanos. La otra propuesta que hace el Señor. Versículo 15 al 20. Vamos a leer. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, Dios nos bendijo en Cristo y Él quiere que dice que demos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una gratitud o una alabanza o un sacrificio que el Señor puede recibir es porque estamos en Cristo Jesús. Ahora, fíjense bien, hermanos, que en el Antiguo Testamento dice que había dos tipos de sacrificios. Dos tipos de sacrificios.
había un sacrificio por los pecados. Y ese estaba ensuciado. ¿Por qué estaba ensuciado? Por los pecados. ¿Sí? Y eso se quemaba. Pero había otros sacrificios que iban directo al Señor. Y era un corazón limpio. Era un corazón puro. Eso glorificaba a Dios. Por eso en el Salmo 51, que el hermano nos hizo que leyéramos, dice: crea en mí un corazón limpio. Renueva mi mente. Renueva mi mente. De tal modo que uno pueda presentar un sacrificio, un corazón limpio. ¿Sí, hermanos? Entonces, aquí la propuesta del Señor, dice aquí el versículo 18, en la segunda parte dice: sed llenos de ¿qué, hermanos? Ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la otra propuesta de ser sabio. Un hombre, una persona sabia, primero es que va a poner límites, que no se deje engañar por nada. Y la otra es que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puede una persona ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo, hermanos? Y aquí está, versículo 16, número 1. Número 1. Una persona que es lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace, hermanos? Aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Y podemos añadir ahí lo que dice el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una persona sabia es que aprovecha el tiempo. ¿Cómo es eso de aprovechar el tiempo? No anda ¿cómo dice el versículo? Dice, no anda participando en las obras infructuosas de las tinieblas. No se enrola allá. No se involucra allá. Sabe que aquello no le trae ningún beneficio. Al contrario, corre el riesgo de ser arrastrado. Entonces aquí, aprovecha bien el tiempo. Planea bien su trabajo. Planea bien su vida. Si está con una persona que habla cosas, habla sandeces, habla groserías, la persona se conserva y se aparta, no se contagia, no se deja contagiar, no se conforma a la vida de la persona. Aprovecha el tiempo y sabe que el tiempo es especial, es importante. Que está ocupado, se centra en su trabajo, se centra en su familia, tiene el propósito de edificar a su familia, de edificar su vida. Se pone en las manos del Señor, se humilla y está buscando la manera de cómo ocuparse en el Señor. Hay jóvenes en nuestra federación muy consagrados, muy dedicados, temerosos en el Señor. Y están pensando en la obra del Señor y quieren ser bendición en los jóvenes de la Mixteca, en los jóvenes de aquí de Valles Centrales y si es posible a nivel nacional. Están pensando en las cosas del Señor. Y eso es lo que necesitamos. Que usted piense, mire, el celular es bueno, corta la distancia, se da un mensaje rápido, pero si usted no sabe usar el celular, usted se la puede pasar horas y horas en el celular, ya sea mandando mensajes o viendo videos, y videos que a veces son chistes, y que le hacen reír, que le entretienen, pero le roban el tiempo. ¿Sí o no, hermanos? Y hasta se puede quemar el arroz, la sopa o el arroz que le quema. O deja pendientes sus trabajos. Tiene que poner límites.
Y otra cosa, no meterse en el celular a donde no te metes. O en el internet, no meterse allá. No meterse, porque el que se mete allá. Ahorita uno de los problemas que están sufriendo los jóvenes es la pornografía. Y se meten allá. Y se enferma la mente, se enferma la cabeza. Son arrastrados. Entonces, por eso dice, una persona sabia es aquel que se llena del Espíritu Santo, que pone límites a su vida. Y esa es la propuesta de aquí, hermano. Esa es la propuesta. Que aprovecha el tiempo, está ocupado en su trabajo, está ocupado en sus propósitos, tiene buenos propósitos, planea bien su vida, tiene sus objetivos bien marcados. Esto es lo que voy a hacer. Podemos ver a personas, podemos ver a jóvenes ahí entretenidos, metidos en tantas cosas. Pero usted y yo, esta es la propuesta. Que aprovechemos bien el tiempo. De modo que mire aquí lo que dice el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como sabios, sino como entendidos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios capítulo 5, versículo 16. Dice el 17, por tanto no seáis ¿qué? ¿Qué es un insensato, hermanos? Un necio. Un necio. Yo recuerdo allá, cuando estaba allá con mis papás, teníamos una yunta de mulas. Las mulas son una cruza de caballo y burro o asno. Y ahí salen esos animales muy fuertes, muy rudos, y crecen en la sierra, en la montaña. Pues esos animales son muy difíciles de domar, pero se doman. Y recuerdo en esa ocasión que mi papá había comprado una mula, así le voy a llamar, una hembra, grandota y muy pobrecita, esa mula, muy fuerte. Y le pusimos el yugo, el arado, entonces empezamos a trabajar. Y esa mula pateaba y entonces se echaba y le metíamos lumbre y se paraba y no se volvía a echar. La cuestión es que nunca quiso trabajar. Y palos y le jalábamos con otro animal. No. Eso puede entender como necio. Y una persona que le hablábamos del Señor, y él estaba metido en el alcohol, y le hablábamos, y dice, yo así soy, así me voy a morir, y después estuvo padeciendo de cirrosis, y clamaba ayuda, y le brindamos ayuda, pero él dice, allá en el último momento le invitábamos a recibir a Cristo Jesús, no, yo así nací, y así me voy a morir, y estaba lleno de ¿qué? Necesidad. A usted y a mí ya no nos corresponde esto. ¿O sí? ¿Usted qué dice? ¿Nos corresponde? ¿Usted que tiene a Cristo Jesús? ¿O usted que dice que tiene a Cristo Jesús, le corresponde esto? No. Somos llamados a la nobleza. ¿Se acuerdan lo que leímos aquí? Que dice, antes de venirnos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Nosotros estamos llamados entonces para andar sabiamente en el Señor. Y ser sabios es poner límites, no dejarse engañar, aprovechar bien el tiempo, y ser una persona noble delante del Señor. Es lo que nos corresponde. ¿Cierto? Y aquí la propuesta, lo que dice el versículo 18, no os embriaguéis. Dice que cuando una persona ya tiene a Cristo Jesús, es cierto, batallaba con sus vicios,
pero llegó Cristo Jesús y ahora hay que proponerse. Cuando una persona aprende a recibir a Cristo Jesús y ya lleva un tiempo caminando con el Señor fielmente y es tentado, la tentación es fuerte, es realmente complicado a veces, pero cuando la persona se propone andar en el Señor, por el Señor no lo hace. Y va a llegar la tentación, va a llegar eso, pero ha tomado la firmeza de andar en el Señor, de ser una persona sabia. Entonces dice aquí el versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, hay desórdenes en la vida. Usted no permita caer otra vez en eso. Una vez me dijo un hermano, fíjense bien lo que me dijo. No sé si ya les comenté esto, pero una vez él me dijo, estábamos ahí y él le salió un grano aquí en el párpado. No sé cómo se llaman esos, algunas le llaman perrillas. Y entonces le dieron un consejo. Y dice, ¿sabes qué me dijeron? Que yo agarre un cigarro, lo fume y luego lo ponga aquí en el párpado. ¿Me quieres hacer ese favor? ¿Me quieres hacer ese favor? Y yo le dije, ¿qué cosas estás haciendo? No, de verdad, hazme ese favor. Ok, vamos a hacer esto. En ese tiempo no existían los teléfonos, pero estaban las cámaras y yo cargaba una cámara para tomar fotografías. Y entonces yo pongo el cigarro y yo le prendo, tú le fumas, yo te tomo una foto y lo publicamos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, solamente haz lo que te digo. Pero fíjense bien la cuestión. Fíjense bien eso. ¿Cómo se vería si lo publicamos? Y era un hermano pues, creyendo esas cosas. ¿Cómo se vería? ¿Cómo te ves? Una persona que canta, que aquí está, que gloria a Dios y amén, y lloras y hombre, te derramas en el Señor. Y que a rato ya estás haciendo desórdenes. ¿Es bueno? No es bueno. No es bueno. Por eso aquí ser sabios es aceptar lo que el Señor propone. Ser llenos en el Señor. ¿Cómo puedes llenarte en el Señor? Hay un dicho que dice, ¿cómo puedes conocer a Inés? ¿Cómo puedes conocer a Inés? ¿Cómo, hermanos? Sí se lo saben. No, tiene que no. ¿Quieres conocer a Inés? Vive con ella un mes. Pues vive con ella un mes. ¿O no? O sea, ¿usted quiere conocer a Cristo? ¿Quiere ser lleno por el Espíritu Santo? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Vivir. Vivir todo el tiempo. Todo el tiempo. Estar leyendo, estar orando, estar trabajando para el Señor, estar intercediendo por otros, estar planeando, esto voy a hacer para el Señor y lo voy a hacer en mi iglesia, esto voy a hacer para mi prójimo y oro al Señor para que Él le use y voy a cantar y voy a orar, como dice aquí el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando gracias. Voy a hacer testimonio del Señor. Voy aquí, que quiero que mis vecinos, quiero que aquí toda la colonia sepa quién soy. Así pasó con una hermana allá en uno de los pueblos de aquí de la ciudad. Ella se propuso, todos los días salía, todos los días caminaba y yo, buenos días, y buenos días, doña Amparito, y todos. Y ahí la gente, hasta la gente más malvada, buenos días, Amparito. Y ella siempre les hablaba, y ahorita vengo, y hermano, acompáñenme, vamos aquí, y yo fui a acompañarla a varias visitas,
siempre iba con una hermana, con su esposo, íbamos a visitar. Cuando ella murió, hermanos, le habló a mucha gente de su pueblo. Algunos creyeron. De toda la gente que ella habló, quizá estaban allí unos 5 o 7 convertidos cuando ella falleció allí en el velorio. Pero cuando ella falleció, todo el pueblo reunido allí. Y uno de sus hijos le dio la palabra ahí a los vecinos. Y cada uno hablaba y decía: doña Amparito siempre me habló, siempre me dio consejo, y yo andaba así, y yo no quise recibir lo que ella me proponía, pero la recuerdo. Yo la recuerdo bien. Esa mujer hasta ahora se le recuerda en su comunidad. Andaba de una manera sabia. Y es lo que el Señor nos propone: ser sabios en el Señor, poner límites, aprovechar el tiempo y caminar con el Señor. Finalmente dice aquí, dando siempre gracias a Dios por todo, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que tenemos que hacer, que usted sea una influencia en su comunidad, que usted sea una persona que aquí en la iglesia se le recuerde siempre. El hermano, la hermana, servidores del Señor. ¿Cómo extrañamos al hermano? ¿Cómo extrañamos al hermano? Ya está con el Señor, pero yo también voy a ir con el Señor. Ser sabios en el Señor. Eso es lo que el Señor nos propone. Y yo les invito: haga un balance en su vida. Póngase delante del Señor y dígale sinceramente: yo así, así como el Salmo 51, como dice el Salmo 51. Voy a leer, hermanos. El Salmo 51 dice así: es un salmo que nos ayuda mucho para reflexionar. Dice así, hermanos, voy a leer unos versículos. Versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y aquí menciona, ¿qué menciona, hermanos? Rebeliones. A ver, juntos, dice así el 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Saben que antes de que llegue la consumación de un pecado, primero viene la rebelión? Primero una persona se rebela. Borra mis rebeliones. Y luego dice el 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y dice: y aquí en maldad he sido formado y el pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y otra petición: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Hasta ahí, hermanos. Bueno, este versículo 6, versículo 6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Perdón, es el 5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso sencillamente quiere decir que somos carne, somos humanos. Pero fíjense bien, aquí el salmista está hablando claramente
Y el Salmo 32, ahí dice cómo se sintió mientras porque aquí dice, porque yo reconozco, el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cómo es eso, hermanos? Puyando, como un aguijón que no deja dormir, que no hay tranquilidad, que no hay eso. Allí está, mi pecado está siempre delante de mí. Y eso es lo que va a hacer el pecado, ahí va a estar. Y esto hiciste tú, y esto. Y puede entrar allí a soplar el enemigo. Y tú ya ves que eres cristiano, pero así. Sí, hermano. Entonces, aquí está el que usted haga un balance en su vida y se ponga delante del Señor. Vamos a orar porque delante de Él nada se puede esconder. Sin embargo, las propuestas que Él nos hace. ¿Qué nos hace, hermanos? ¿Qué nos hace? Que pongamos límites, que aprovechemos bien el tiempo y que seamos llenos del Espíritu. Vamos a orar, pero yo le invito a tomar una decisión. Usted toma una decisión. ¿Por qué es usted mi Señor? Es usted mi Señor. Cuando los pecados son visibles, cuando los pecados son conocidos por la iglesia o por la sociedad, pues hay que pedir perdón públicamente. Pero cuando el pecado está ahí, que solamente usted lo conoce, usted y el Señor. De todos modos, hágalo. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Te bendecimos, Padre Dios, por tu palabra. Y te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que nos exalte en tu nombre, nos lleve delante de ti, Señor, porque tú estás trabajando en nuestro corazón. Pero si alguien tiene en su corazón cosas que tú sabes, que tú conoces, que tu Espíritu Santo haga tu obra y sane ese corazón, perdone ese corazón, pero cada persona confesando su falta a ti, Señor. Porque la propuesta es que seamos sabios delante de ti, Señor. Que caminemos en tu voluntad, que vivamos glorificando tu nombre, que cantemos sinceramente, que glorifiquemos, que haya gratitud por lo que tú has hecho en nuestra vida. Bendícenos, Padre Dios. Por favor, ten misericordia de nosotros. Y perdona nuestras faltas, perdona nuestras rebeliones, perdona nuestra vanidad, y que estemos humillados delante de ti. Ten compasión, Señor. Escucha nuestra oración ahora y trabaja en nuestra vida, de tal modo que haya un corazón limpio, haya una familia sana y tengamos una iglesia sana. Te lo rogamos, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse así.